al Evangelio de Lucas, capítulo número 15. Vamos a leer el versículo número 17. Lucas 15, 17. Yo creo que esa es una porción que nunca se va a terminar. Y siempre le digo al Señor, siempre que esté leyendo, estudiando esta porción, que siempre me puedas hablar, que siempre me puedas enseñar, que siempre me puedas redarguir, que siempre me puedas fortalecer. Trae una esperanza maravillosa a nuestra vida cuando nosotros estamos conscientes de quiénes somos. O sea, ese es un privilegio que usted tiene, que usted sepa, oiga, verdaderamente quién es usted. Amén. Bien, espero que me dé a entender, y si no, lo vamos a comprender en medio de la enseñanza, que quiero decirle que el Señor ha puesto en mi corazón esto, que no venía así como con esto, pero yo le digo al Señor, Señor, realmente tú siempre nos das lo que necesitamos. Dice el versículo número 17 de Lucas 15, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Bendito Dios y Padre eterno, te doy gracias y te damos gracias como pueblo tuyo, Señor, de darnos este hermoso privilegio que tú nos concedes de volvernos a reunir en este día. Señor, algunos lo hacemos porque es nuestra prioridad. Otros no lo hemos podido hacer por falta de capacidad económica, pero hasta eso se vuelve una bendición, porque tu palabra dice que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, si algún día tenemos la capacidad de tener ese dominio, entonces vamos a ser bendecidos y vamos a poder disfrutar con libertad las cosas que tú nos permites, porque para todo hay tiempo en esta vida. Gracias a ti. Háblanos de tal manera que podamos, bendito Dios, ser enseñados, que podamos aumentar nuestra fe, que podamos aumentar nuestra esperanza, aumentar nuestra confianza en ti, en la medida, Señor, así mismo, en la que nos vamos conociendo quiénes realmente somos. Señor, perdónanos, y tenemos la bendita esperanza de que un día seremos semejantes a ti. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Le pido al Señor que me dé esa capacidad de poderme dar a entender. El tema para esta tarde, ¿cómo volvió en sí el hijo? Hablando del hijo pródigo, que le podemos añadir hijo pródigo, porque quizás es mejor hijo pródigo, porque no es un hijo común y corriente, en el sentido de que puede ser un hijo obediente, como puede ser un hijo desobediente. Puede ser un hijo despilfarrador, o puede ser todo lo contrario, como en el caso del hijo mayor de este padre, que es el de la parábola. Entonces, ¿cómo volvió en sí el hijo pródigo? Fíjese qué interesante. ¿Cómo volvió? Aquí encontramos nosotros en nuestro texto, de una forma muy superficial, en el hecho de que dice que él volvió en sí. O sea, él recuperó sus sentidos. Él llegó a un punto en que él ya tuvo la capacidad de darse cuenta, ya tuvo la capacidad de reconocer, ya entró en la capacidad de ver su realidad. Y qué importante es esto. Ahora, no en el sentido, el título, no en el sentido de lo que él hizo, sino en el sentido de lo que el Padre, y hablo especialmente de la figura en el hijo pródigo del Padre celestial. ¿Cuál es la labor del Padre para que el hijo vuelva en sí? Ese es el sentido que le quiero dar a esta enseñanza, que es lo que estoy tratando de
de darme a entender, no es en sí Él como hijo, sino que Él volvió en sí por el Padre que tenía. Y esto es bien interesante, hermano, porque fíjese que el apóstol Pablo, voy a mencionar algo similar a lo que quiero darme a expresar. Dice el apóstol Pablo que a libertad hemos sido llamados, pero dice que no ocupemos esa libertad para ser libertinos, o sea, para estar en libertinaje. O sea, eso es bien entendible, ¿verdad? A libertad hemos sido llamados. En el caso de la iglesia que estaba en Galacia, o sea, este es en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice, pero ustedes han ocupado la libertad para el libertinaje. Y el apóstol Pablo dice, esto no debe de ser así. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo abusamos de esa libertad, los afectados somos los que abusamos de esa libertad. Lo que voy a enseñar en relación a que fue el Padre prácticamente quien hizo todo para que Él volviera en sí, no significa que usted y yo seamos hijos pródigos, porque tenemos la esperanza de que el Señor va a hacer todo lo que necesita que hacer para que nosotros volvamos. No, no lo podemos tomar así. ¿Por qué? Primeramente, porque las consecuencias son inevitables. Segundo, los precios que se tienen que pagar, hay que pagarlos. Porque una de las cosas que encontramos en el Señor es que Él es justo. Y es por eso que en muchas cosas el apóstol Pablo expresa de que no nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser engañado. Cuando usted y yo tratamos de engañar a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando usted y yo queremos ofender a Dios, nos estamos ofendiendo nosotros mismos. Cuando usted y yo queremos ocupar esa libertad para libertinaje, nosotros mismos nos estamos exponiendo. Nosotros estamos cediendo derechos. La infinita gracia y la infinita misericordia de nuestro Padre sabe que si Él no actúa, nosotros no volvemos en sí. Nos va a hacer regresar, pero nosotros, hermanos, estamos conscientes lo que este hijo vivió, lo que este hijo sufrió, lo que este hijo soportó, a lo que este hijo lo desesperó, que fue lo que lo llevó a tener este cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad es el verdadero arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no puede haber salvación en el caso del inconverso y restauración en el caso del creyente. Por eso es bien importante el arrepentimiento. Y es por eso, hermanos, de que retomando las palabras del apóstol Pablo, no os engañéis. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros fingimos un arrepentimiento y Dios no obra? Porque no hay arrepentimiento, y el arrepentimiento solo lo puede saber Dios, que lo sabe todo y lo ve todo, y nosotros que somos los que tenemos ese corazón, si realmente sentimos dolor o no sentimos dolor por lo que hemos hecho. Solo nosotros sabemos si realmente sentimos un remordimiento o sentimos verdaderamente un cambio de mentalidad. O sea, el cambio de mentalidad en lo que es la palabra griega arrepentimiento, traducida al español arrepentimiento, es realmente un cambio, no sé si es merignao, es un cambio de mentalidad. O sea, si yo no tengo ese cambio de mentalidad, yo sé que yo no he cambiado. Yo sé que solo sentí remordimiento. Yo lo sé. Imagínese el Señor. Entonces,
qué importante es que podamos ver cómo este hijo volvió en sí. Fíjese que veamos primero cómo estaba él, el hijo pródigo, ¿verdad? Cómo estaba sin la presencia del Padre. O mientras la presencia del Padre no estaba presente con él. Oiga, qué importante lo que estoy diciendo. Por aquellos que quisiéramos, yo quiero decirle algo, hermano. Una cosa es no controlar la naturaleza caída que tenemos. Y otra cosa es que nosotros queremos darle rienda suelta a nuestra naturaleza caída. Son dos cosas muy diferentes. ¿Me estoy dando a entender? Usted siente ese deseo, es parte de su naturaleza, es una cosa, pero la otra es que usted quiere vivir una vida o queremos vivir una vida de desenfreno, una vida como la que de alguna u otra manera veíamos esta mañana, que realmente nos escondemos de Dios. Y lo digo en el hecho de que lo hacemos voluntariamente porque no queremos someternos al gobierno de Dios. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Estamos estudiando todavía esas consecuencias y que nosotros estemos muy conscientes de esa verdad, porque si no entendemos eso, no podemos detener esa maquinaria que se llama yo. No la podemos detener, no la podemos controlar. Necesitamos entender esas verdades. Soy yo el necesitado, soy yo el afectado, soy yo el que va a perder, soy yo el que va a ser honrado, soy yo el que va a ser premiado. Ahora, veamos por un momento, y es por eso que he entrado de un solo a este versículo 17 para no perder, aunque el contexto ya lo conocemos y por eso no necesito leerlo, pero no estoy tocando esos versículos, ni estoy tocando esas situaciones, sino estamos entrando directamente en el momento, en el lugar inclusive, porque está el momento y está el lugar en que este joven, en que este hijo por fin volvió en sí. Pero yo le puedo asegurar que no fue su voluntad. Si el padre no prepara todas las circunstancias, él se pierde. Pero tenemos que hacerlo con mucha sabiduría en el caso de nosotros como padres, que podemos aprender de parte de Dios. Si el padre no lo hace de esa manera, nosotros nos perdemos, seguiríamos perdidos. Entonces, mientras no estaba la presencia del padre, este joven, mira qué triste, andaba errante. ¿Cuántos habremos perdido la presencia del Padre? ¿Cuántos nos habremos alejado de la casa del Padre? Esto es alejarnos de su casa, esto es alejarnos de su palabra, esto es alejarnos de nuestra vida espiritual, esto es alejarnos de la oración, esto es alejarnos de nuestra comunión y nuestra relación con Él. ¿A qué dimensión? No es dimensión, pero ¿a qué momentos pasamos? ¿Qué clase de vida llevamos? Errantes. No sé si usted comprende lo que es un errante. Este joven andaba errante, sin la presencia física. Quiero aclarar, sin la presencia física. Porque qué misericordia, usted lo va a ver, qué misericordia es que Dios nos muestre que físicamente Él no está, pero a la vez está ahí. Porque si no, hay de nosotros, hermano. Pero estoy hablando en lo físico. Cuando no estaba la presencia, Él andaba errante. Segundo, sin la presencia del Padre, Él estaba
Él no estaba firme. Mira qué tremendo. Y vuelvo a repetir. ¿Cuántos andaremos errantes? Y qué tremendo, porque en este caso, en el nuestro, podemos estar en la iglesia y ser errantes. Podemos estar en la iglesia y no estar firmes. Podemos estar en algún ministerio de la iglesia o del Señor, que es lo mismo porque la iglesia es del Señor, y no estar firmes y estar errante. Si hoy no es cosa del otro mundo que se contraten músicos o cantantes no creyentes para que sean parte de una alabanza, porque hay gente que lo que anda buscando es música. Y para mí es triste cuando la gente pasa, y disculpe la palabra y no lo hago con ninguna burla, porque yo soy creyente de esa alabanza. No estoy hablando en sí de la alabanza, sino de esto. ¿Cuánta algarabía hay en muchos ministerios en cuanto a la música? Hay danza, hay gritos, hay música, hay sonido. Todos podríamos decir, qué lindo, hermano, qué preciosa la alabanza. Mucha gente por eso está ahí, sencillamente por la alabanza. Pero eso lo hicimos en el mundo, si antes solo pasábamos oyendo música y nuestra vida era feliz. Entonces, ¿qué tiene de diferencia? Ahí está el detalle. Entonces, la gran algarabía, y a la hora de la palabra, algunos van al baño, algunos se van a tomar una bebida refrescante porque calor, sudaron. Otros se duermen en la palabra. Otros solo llegan a ministrar la alabanza y se van. ¿No será que son pródigos? Oiga, es peor ser pródigo en la casa que pródigo fuera de la casa. Porque hablamos del hijo pródigo, pero habían dos hijos pródigos. Y el que estaba peor era el que estaba adentro. Porque lo tenía todo y no lo disfrutaba. Por lo menos aquel fue tonto, ¿verdad? En el sentido de que llegó a quedarse sin nada. Pero tenerlo todo y no disfrutar nada es porque hemos perdido el sabor de la vida. Qué duro, ¿verdad, hermanos? Estas son las verdades de la palabra de Dios. Y recuerde, todo esto es basado en que los perjudicados somos nosotros. Dios está en su trono y Él sigue reinando. Somos nosotros los que necesitamos. Es por eso que encontramos a un David diciendo, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. El otro, sé propicio a mí que soy pecador. Igual que otro, apártate de mí que soy hombre pecador. O sea, qué tremendo que es llegar a entender que el beneficiado o el afectado soy yo. Y mientras no llegue a esa conclusión, hermano, yo voy a ser una veleta. Voy a ser llevado de allá para acá. No voy a tener estabilidad. Seré un errante porque no tengo la presencia del Padre. No estaré firme porque no tengo la presencia del Padre. Esa es la gran verdad en muchos que no comprendemos. No nos damos cuenta que andamos errantes. Hermano, no sé si usted en determinado momento ha vivido. Yo sí lo he vivido. Qué terrible es estar en la casa encerrado, ¿verdad? Ya sea por salud, por lo que sea. Hay un momento que uno se desespera, y especialmente cuando uno está enfermo. Y uno dice, yo quiero salir, y uno sale. Pero cuando uno está en el lugar donde ha deseado, cuando estaba encerrado, uno rapidito quiere regresar a donde estaba encerrado, ya sea por reposo, por descanso, por lo que sea. Qué horrible es sentir eso, que no hay paz. En este caso lo hablo por la
salud que se ha perdido. Pero muchos, nuestro cuerpo está bien, pero nuestra alma está enferma. No le hallamos sabor a nada ni con nadie. Decimos nos vamos al mar y cuando estamos en el mar ya queremos venir, no estamos aquí, queremos ir a tomar algo de afuera, queremos ir a comer a tal parte, estamos en el lugar, a veces ni se ha terminado de comer, ya dice alguien, vámonos. Errantes. No encontramos un lugar fijo. Por eso cuando nosotros andábamos vagantes y andábamos en un lugar y andábamos en otro, ¿se acuerda que nos decían, vos pareces judío errante? Ese era un dicho que había en mi niñez. No sé si ya no existe, hoy es al contrario, ¿verdad? Pero antes, porque nuestros hijos solo pasan ahí en un aparato y ahí está su vida, está todo. Es una verdad, no me estoy burlando, es una verdad. Ahí están, pueden pasar 24 horas encerrados en su cuarto y no hay ningún problema. La diferencia es que su corazón no está ahí, ni tampoco están con nosotros. Solo está el cascarón ahí. Pero mientras no estaba la presencia del Padre, estaba en miseria. Hermano, qué tremendo. Pero ¿quién nos hace entender a nosotros antes de que nos perdamos? Antes de que dejemos la casa del Padre, antes de que dejemos de estar con la presencia del Padre, ¿quién puede hacernos entender que nos volveremos errantes, que nos volveremos inestables, que es no estar firme, volvernos inestables y que nuestra vida comenzará a ser verdaderamente una miseria? ¿Quién nos hace entender esa verdad? Y qué triste es cuando nos lo dice el Señor y nos lo dice el Señor y nos lo dice el Señor y caemos en esa situación. Es bien doloroso. Él andaba vacilante sin la presencia del Padre. Se movía indeterminadamente. Titubeaba, podemos decir. Nunca estaba firme. Nunca estaba estable. Fíjese que mientras andaba perdido, no había presencia del Padre en él. Mientras andaba perdido, no había presencia del Padre. Ahora, ¿y cómo nosotros cómo nosotros podemos saber si estamos o no estamos perdidos? Porque estamos en casa, porque estamos en la iglesia. ¿Cómo podemos saber nosotros que estamos perdidos? ¿Hasta dónde realmente llega nuestra condición para darnos cuenta de que estamos perdidos? Porque este joven, mientras no volvió en sí, él no sabía que estaba perdido. Mientras no volvió en sí, él no añoró su casa. Mientras él estaba perdido, él no se recordó de ningún servicio en la casa de su padre. Hasta que volvió en sí, fue que reconoció lo que había dejado, reconoció lo que había perdido y reconoció lo que posible nunca jamás volviera a tener. Pero mientras estaba perdido, él no se dio cuenta de eso. Por eso el que se ha perdido no se ha dado cuenta lo que ha dejado, no se ha dado cuenta lo que ha abandonado, no ha valorado lo que ha tenido. Es por eso que muchos pueden dejar el privilegio y ellos siguen, como dicen los jóvenes, nice. Hermano, ¿cuánta gente no le da valor a su vida espiritual? ¿Cuánta gente no le da valor a su servicio? ¿Cuánta gente no le da valor a su congregarse? ¿Cuánta gente no le da valor tener pastor, hermano? Mire, tener pastor es lo más difícil que hay. Porque el pastor se debe de caracterizar por alguien que se preocupa por mí. Y aunque yo no me preocupe por usted en lo físico, por lo menos me preocupo por usted en lo espiritual, tratando la manera de enseñarle la palabra de Dios, que si eso a usted no lo preserva, ya no hay nada más que hacer, hermano. Porque esa es mi labor únicamente. Ya cualquier otra actividad, eso es añadidura. Mire, si estar orando por el hermano Hernán,
Para él es una bendición que tenga un pastor que ore, aunque yo nunca llegue a verlo al hospital. Pero desde el momento en que él reconoce autoridad, desde el momento en que él tiene pastor, óigame, él está cubierto. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque es igual como el hijo, no importa dónde se encuentra, él tiene un papá que responde por todo. Es igual. Entonces, desde el momento que yo bendigo a mi hermano, oro por él está siendo cubierto. Y esta es una verdad, hermano, y esto es en cualquier ministerio es igual. Hablo de Cristo. El pastor es una persona muy importante para la oveja. Es el medio que Dios ha puesto. Aquí vamos a llegar a esto. Es lo que Dios ha enviado. Tremendo cuando le dice a David, de detrás de la manada te llamé. David dice, pastoreó con la pericia de sus manos. Y esa pericia, ¿quién se la dio? Tremendo cuando le dice a Jeremías, antes que fueses formado en el vientre de tu madre, te di por profeta. Y para Israel, lógico. Amén. Yo quiero decirle algo, no tengo absolutamente nada que decirle a usted para que usted me reconozca como autoridad. Quiero decirle algo, hermano, no tengo necesidad de hacer eso con usted. En la gran mayoría de ustedes, yo veo que reconocen esa autoridad y reconozco el amor y el respeto que me tienen. No tengo necesidad de venirlos a cuentear para que ustedes me digan a mí pastor o que me hagan sentirme. No es por eso. Estoy enseñando que este hombre, este hijo, volvió en sí porque el Padre lo volvió en sí. Ese es el todo. Fue el Padre el que lo volvió en sí. Y qué precioso es eso, hermano. Y eso digo, Señor, gracias, porque eso a mí me da esperanza. Ya lo va a comprender en la medida que ya casi entramos a eso. Entonces, mientras andaba perdido, le decía, no había presencia física del Padre. Por eso andaba así. Por eso estaba así. Y por eso andaría así. Oiga, toqué los 3 tiempos. Cuando usted pierda la presencia del Padre en el hecho como hizo este joven, aunque el Padre, ya vamos a llegar, aunque el Padre está pendiente de usted si no se pierde, pero oiga, hermano, mientras la presencia del Padre, Él la había abandonado, Él andaba, estaba y andaría así, errante, no firme o inestable, en miseria. Y esto es una verdad en muchos de nosotros. Fíjese, hermano, que es bien doloroso porque uno como pastor, uno llega a conocer a la gente. Yo llego de alguna manera, por lo menos en lo espiritual, lo llego a conocer a usted y yo me doy cuenta en sus problemas y en sus situaciones y en las circunstancias difíciles. Y cuando usted, como buena oveja, se acerca a su pastor y busca para un consejo, para oración o para fortaleza, uno sabe, hermano, por qué las cosas han llegado hasta esa altura o hasta ese nivel. Porque uno puede ver la entrega y la constancia de cada una de las ovejas. Uno puede ver que hay muchas ovejas que no se dejan gobernar, ni quieren ser gobernadas, ni queremos gobernarlas, porque no se puede así. Nosotros no podemos obligar. Por eso era tremendo cuando encontramos nosotros a un Elías que lo primero que hizo era para restaurar el altar y que aclara la escritura que estaba arruinado, tomó 12 piedras y el pueblo de Israel estaba dividido. Entonces era un gran mensaje para todos el decirles, miren, ustedes están así,
Están en sequía durante 3 años y medio porque lamentablemente en ustedes no hay unidad. Segundo, no han permitido que Dios los gobierne. Si Elías no quería gobernarlos, es que ellos no querían ser gobernados por Dios. ¿Cómo Elías iba a querer gobernar a un pueblo que no se deja gobernar por Dios? ¿Cómo voy a querer yo a un hijo que no se deja gobernar por sus propios padres? ¿Cómo voy a querer yo gobernarlo si no se deja gobernar por sus propios padres? Por eso, hermano, ¿cómo voy a regañar a un hijo que su padre nunca lo regaña? Con que no lo regaño, aunque lo regañen sus padres, porque no es mi hijo. Y aquí quiero decirle algo, hermano, por favor, no ande hablando mal. Yo no lo regaño a usted. Si lo regaña es su Padre Celestial, no yo. Y algunos no me creen. Nada menos a la hermana Roxana Velado le decía esta mañana, es que mire, Leo, usted no se imagina la cantidad de gente que me aborrece. Y usted ve que todos me abrazan y algunos me dan besos. Los que ya no tienen complejos de maricón, me besan. Porque es triste, hermano, algunos creen que son machos. Y uno lo hace porque uno los ama. Mire, hermano, yo soy macho hasta donde me paro. Y es maravilloso sentir amor por un hermano. Solo en Cristo se puede sentir eso. Pero algunos no nos dejamos amar porque no dejamos que nuestra alma sea sanada. Aquí he recibido bofeteadas de padres que no les gusta que sus hijos sean besados por el pastor. Y eso porque yo lo he preguntado. Y le digo, no te preocupes, jamás te vuelvo a besar. Yo no necesito andar besando a ningún hombre, hermano. Pero no es eso, aquí no es de hombre. Aquí es, mira, y si Dios te está amando a través de alguien que nunca te ha amado en la tierra. Si nunca tuviste el abrazo de un padre, nunca tuviste el beso de un padre, y que venga alguien que nunca has conocido en tu vida y sienta amor por ti. Yo no sé lo que es un abrazo de un papá. Yo, hermano, no sé lo que es el abrazo y un beso de un padre. Lo que pasa es que andamos errantes. Andamos en miseria. Porque no nos dejamos amar ni por nuestro propio Padre Celestial. Y qué tremendo, porque eso siempre sería así. Como le estaba diciendo, que andaba perdido, estaba perdido y andaría perdido. Pero fíjese que en el corazón del Padre, el Padre siempre estuvo ahí. Nosotros, hermano, y esa es una verdad, vemos lo físico y el Padre jamás abandonó la casa. Y lo hemos enseñado porque en lo físico el Padre nunca fue a buscar a su Hijo. ¿Estamos conscientes de eso? Me estoy manteniendo porque no me estoy contradiciendo. Ahora estoy hablando en un plano espiritual. Ahora estoy hablando del Padre Celestial. Que aunque yo lo haya dejado, me cuida. Porque soy hijo. Si no fuera hijo, no me cuidara. Pero soy hijo. Amén. Fíjese que veamos Éxodo capítulo número 3, vamos a encontrar algunas figuras. Éxodo capítulo número 3 y versículo número 7. Dice así, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Oiga, ¿verdad que Israel es hijo de Dios? De Egipto llamé a mi hijo. Figura, primero lo dice cuando el Señor Jesús sale para Egipto huyendo con sus padres. Y dice ahí, de Egipto llamé a mi hijo. Y la figura está en que Israel estaba en Egipto y de Egipto el padre llamó a su hijo.
Y Lucas 15 y versículo 20, volvamos ahí y después regresamos a Éxodo 3:7. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, oiga, aquí está la revelación para que usted me comprenda. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Significa que su padre siempre estaba pendiente de él. Significa que su padre sabía que iba a regresar. ¿Por qué sabía? Porque el padre sabía que todo lo que se había llevado, así con esa vida, así con ese deseo, así con ese espíritu, así con ese deseo de no ser gobernado, pronto le iba a hacer falta todo. Entonces el padre estaba esperándolo. ¡Qué misericordia! ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor, hermano? Ahora, fíjese bien, porque después vamos a pasar al Éxodo 3:7. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre ahí estaba pendiente de él. Veamos Éxodo capítulo 3 y versículo número 7. Dijo luego Jehová, aquí le está hablando a Moisés. Qué tremendo esto. Aquí le está hablando al primer Jesús. De Egipto llamé a mi hijo. Aquí no era Moisés, es figura de Cristo. Aquí eres Israel, pero allá era el Señor Jesús. Y dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Cómo? ¿Que a qué dice? ¿Que a qué? O sea que él siempre estaba viendo a su hijo en Egipto. Nunca lo dejó de ver. Significa que estuvo 430 años esperando a su hijo que regresara, que volviera en sí. Entonces dice, y he oído, oiga, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Esto es lo que el Padre espiritual ve y oye de nosotros cuando nos hemos perdido. Y el 3:20 del Éxodo, 3:20, o 3:10, perdón, 3:10, perdonen, 3:10. Mire, así como el Padre en lo físico no se movió de la casa a donde estaba su hijo, así el Padre Celestial no tiene que descender del cielo a la tierra. Ocupa medios. Qué tremendo, ¿verdad? Él no tiene que bajar a la tierra. Fíjese que Dios se le apareció a Moisés por la forma en que tenía que hablarle, pero él no hizo absolutamente nada para sacar al pueblo, sino que lo hizo únicamente a través de Moisés. Y le dice a Moisés, ven, por tanto, ahora. ¿Y qué dice? Y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora, si nosotros nos vamos al hijo pródigo y al padre del hijo pródigo, ¿qué fue lo que hizo el Padre Celestial como figura? A hacer volver a su hijo. ¿Se recuerda las primeras palabras que le mencioné? Es que mire, hermano, es usted quien tiene que entender que el que pierde es usted. Cuando uno ve una silla vacía, ¿quién pierde, hermano? Cuando usted abandona su servicio, ¿quién pierde? ¿El líder? No, el líder, si no hay, va a reclutar. Y si no, casi siempre hay quien lo cubra. A veces tenemos un poquito más del número. Y yo quiero decirle algo, hermanos líderes, con los nuevos servidores. Lo que no pudimos hacer con los primeros, estos son los favorecidos.
Hagámosles ver, así nunca vas a funcionar, así nunca vas a servir, así nunca te vas a graduar. No los arruinemos como a los que algunos hemos arruinado siendo más buenos que Dios, regalando privilegios inconscientemente. Y qué lástima, porque antes ni siquiera esa formación de esta manera que lo estamos haciendo, lo hacíamos con los nuevos servidores. No fallemos nosotros como padres espirituales. Volvamos. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, como Dios Padre no tiene que bajar a la tierra para actuar, lo hizo en la persona de Moisés. Asimismo, le decía hace un momento, actuó en la persona de Cristo. Vayamos a Juan capítulo 5, versículo número 30. Después vamos a pasar a 6:28 de Juan, o 6:38 mejor, 5:30 primero, y después 6:38, y después el versículo 57 del capítulo 6 de Juan. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, ¿qué llegó a hacer Jesús? Este es en el caso del Señor Jesús, que fue enviado por el Padre para sacar de Egipto a su pueblo, o sea, para darle salvación a su pueblo, que es la figura que nosotros encontramos allá con Moisés y el pueblo de Israel. Y a nosotros, que nos saca literalmente del mundo. Pero fíjese que lo que quiero decirle es que Moisés no hizo lo que él quería. Moisés hizo lo que el Padre le envió a hacer. El Señor Jesús, como era el Padre el que quería sacar a su hijo de Egipto, o salvar a su pueblo, o salvarnos a nosotros, entonces el Padre no bajó como Padre, sino que envió a su hijo, y su hijo vino a hacer lo que el Padre le dijo que hiciera para que nosotros volviéramos. Oiga lo que estoy diciendo, volviéramos. Porque ese es uno de los misterios que muchas veces nosotros no entendemos, el volvernos a quien pertenecemos. Entonces, dice el Señor Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Usted nota que en el caso de Moisés, él en su voluntad no quería ir a Egipto. Entonces se presentó ante Faraón por la voluntad del Padre. Igualmente el Señor Jesús. Ahora pasemos al capítulo 6 de Juan. 6:38. Mire qué lindo. ¿Y dónde estaba el que lo envió? En el cielo. Significa que el Padre siempre estuvo pendiente de Israel, ya sea en el tiempo de Egipto y ya sea en el tiempo en que el pueblo ya estaba en Israel, y también en el caso nuestro. El Padre siempre ha estado pendiente de nosotros. Entonces dice él, y después el versículo 57, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Aquí entra otra situación, pero aquí estamos viendo de quién me envió. Lo envió el Padre. Entonces, si Israel, si el Hijo de Dios que está representado en Israel salió de Egipto, es porque el Padre, aunque en 430 años ellos estuvieron sin la presencia física del Padre, en este caso sería Moisés, como representante de Dios, eso no significa que ellos estuvieron sin que el Padre estuviera pendiente de ellos, sino sencillamente es que estaba dándose un proceso necesario. Por eso algunos oramos y oramos y no salimos de la situación difícil. ¿Por qué?
porque no podemos engañar a Dios. Entonces, hasta que se cumpla, hasta el último cuadrante, vamos a salir. Hasta que paguemos sería. Pero estaba hablando de tiempo, ¿verdad? Porque estoy hablando también de tiempo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el tiempo en que pasaron los hebreos en el horno calentado. No salían hasta que llegó el tiempo. Entonces lo sacaron. Mientras ahí estaban paseándose, esperando el tiempo. Igual que en el caso de Daniel, que le pusieron Beltsasar. Hermano, fue echado y hasta a la hora que había que ir a ver, que fue hasta el día siguiente, y que el rey le dijo: Daniel, el Dios al cual tú sirves, te pudo librar hasta ese tiempo. Y la respuesta de Daniel no salió hasta que el tiempo se cumplió. Hasta que las ataduras, y eso es lo que expresa la escritura, hasta que o sea, solamente eso dice, pero hasta que las ataduras se rompan, vamos a salir. Porque si no, vamos a volver a querer engañarnos a nosotros mismos al tratar de querer engañar a Dios. Mire, esta enseñanza es bien larga, porque no es solamente de decir, ay, es que yo traté. No, veamos todo lo que Dios tiene que permitir en nuestra vida para que nosotros lleguemos a esta conciencia de que no solamente es decirle: Señor, perdóname. No. Porque no podemos decir cuánto tiempo el hijo pródigo pasó perdido. No podemos decir cuánto tiempo el hijo pródigo pasó cuidando cerdos. O como siempre le hemos dicho, no sabemos cuánto tiempo el hijo pródigo pasó en la posilga. Y es por eso que muchos de nosotros, y hablo de nosotros como iglesia, muchos de nosotros, hermanos, pedimos oración y nuestras cosas no cambian y nuestras circunstancias no cambian. Ahora, ¿qué es lo que Dios tiene que quemar en nosotros? ¿Qué es lo que nos aleja de Él? ¿Qué es lo que nos separa de Él? ¿Qué es lo que nos divide de Él? ¿Y quiénes somos los responsables de que Dios tenga que actuar de esa manera para que nosotros seamos verdaderamente libres? ¿Quiénes son los responsables para que nuestras prioridades sean en Dios y no en nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a entender lo que tratábamos de decir esta mañana? ¿Cuál fue el problema? ¿Dónde fue que Caín perdió la comunión con Dios? Al querer adorar al Dios verdadero como él quería. ¿Y cuántos de los que hoy estamos firmes en el Señor, por lo menos así se nota? ¿Cuántos de los que hoy estamos constantes, perseverantes en el Señor, pero nuestra vida en un principio no fue así? Ahora sí, podemos decir todas las cosas que hemos pasado para llegar a esta condición. Le aseguro, hermano, que comenzamos a narrar y se nos empiezan a salir lágrimas de los ojos. Porque sabemos todo lo que Dios ha tenido que tratar, quitarnos, para que nosotros entendamos que es para nuestro propio bien. Y además que todo lo que Dios nos quita, no tiene ningún problema en quitárnosla, no porque sea de Él, no porque Él nos ha dado, sino porque sencillamente todo se desgasta con su uso. Hasta nuestra vida, hermano, es de 70 años. Yo creo que eso es suficiente. Es de 70 años. Y solo aquellos que hemos visto a nuestros hermanos en Cristo especialmente, antes de morir, lo terrible de tener que partir y saber que no fueron fieles, ni siquiera en las cosas mínimas, al Señor. Romanos capítulo 8 y versículo número 3. Dice: porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios, mire qué lindo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto que hemos estado de alguna manera queriendo enseñar, interpretar? Que Dios estaba actuando desde hace mucho antes para que nosotros nos recuperáramos, para que nosotros volviéramos. ¿Qué es lo que quiero decirle hasta este momento con el hijo pródigo? Que Dios había estado actuando como padre, había estado actuando no con su presencia física, sino con su presencia espiritual, poniendo, y tengo que llegar a eso, ordenando. Es que el Padre, hermano, hablo del Padre Celestial, ya tenía todo ordenado, porque si no, no regresamos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, este es el trabajo, podríamos decir, del Espíritu Santo en nosotros. Yo quiero que me pongan a Génesis capítulo número 1 y versículo número 2. Dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oiga, hermano, fíjese que ya lo he dicho en muchas veces, y lo tengo que decir porque tiene que ver con el tipo de enseñanza que se está dando. No podemos dejar fuera esto. En el caos, en la destrucción, en la desolación, no sé cómo llamarle a todo lo que es caos, todo lo que es ese vacío, esa vacuidad, esa catástrofe que hubo, etcétera. Hermano, qué tremendo que ahí, hermano, no se veía, pero ahí Dios estaba moviéndose. Y esto es para poder arreglarlo todo, para poner al hombre. Mire, por favor, hermano, comprenda esto. El hombre, por lo menos Adán, pensemos en Adán, hermano, todavía no había sido puesto. Esto es, no existía todavía Adán porque no había sido creado. Y Dios se estaba moviendo solamente para poner. Dice el Señor, o Pablo, no sé quién lo dice, a él me ayude. Dice, y si nos ha dado o les ha dado el Espíritu Santo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Si arregló todo para poner al hombre, ¿qué no hará cuando el hombre ya esté puesto? Tengo que terminar. Mire, voy a terminar con esto, para que vea cómo es Dios de increíble. Con lo que voy a terminar, llego a deducir esto. Esto es mío. Esta es locura mía, como usted quiera tomarlo. Y usted tiene derecho a pensar con locura. Digo yo, significa que el padre sabía que su hijo se iba a ir. Porque en lo humano, yo creo que nosotros bien sentimos cuando nuestros hijos ya no quieren estar con nosotros. Yo no sé si usted se hace el de los panes, pero aunque se haga de los panes, es una verdad. Usted siente que ya, usted cree que el padre no sabía, hablo en lo humano, no sentía que este hijo ya no era el mismo. No me va a decir que los papás no se percatan el cambio que tienen sus hijos cuando estos andan en drogas. No me vayan a decir mamás
que ustedes no se dan cuenta cuánto sus hijas ya tienen relaciones sexuales. Me habla, mira, a tiempo me hablaron. Qué feo lo que estoy preguntando, pero es cierto, mamá. Lo que pasa es que usted se hace de los panes. Usted ya sabe cómo el cuerpo cambia. Usted ya sabe cómo los pechos se vuelven. Usted ya sabe cómo cambian las caderas. Automáticamente hay un cambio emocional. Dejaron de ser niñas en todos los sentidos. Y de igual manera, los papás vemos cuando nuestros hijos ya no son vírgenes. Pero óigame, qué tremendo esto. Significa que el padre sabía que el hijo se le iba a ir. Y si lo vemos como padre espiritual, significa que el padre espiritual ya sabía lo que tenía que hacer, ya sabía todo lo que le iba a pasar a su hijo. Mire qué lindo es el Señor. Fíjese bien, tengo que llegar a esto. El Señor en Génesis 1:1 crea la tierra, los cielos y la tierra. En el versículo 2 empieza una restauración, porque lógico pasó algo, muestra una destrucción. Después de esa destrucción comienza Dios a ordenarlo, y cuando ya está ordenado, de 5 días, al 6.º día viene y pone al hombre. Y yo le quiero preguntar, ¿y cómo sabía Dios que nos íbamos a perder? Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo número 20. Pongámoslo el versículo número 19, por favor, porque el 20 es el exacto. Sino con la sangre, mire, está hablando de lo que nos salvó, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, oiga, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero mire lo que sigue el versículo número 20. Ya, oiga, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Desde cuándo tenía Dios la provisión? Cuando ni siquiera nosotros habíamos sido creados. Y si hoy somos sus hijos, ¿cómo Dios nos va a dejar perdernos si no dejó perder al hijo pródigo, que es el ejemplo? Démosle un aplauso al Señor, hermano. Vamos a ver detalles para el hecho de no engañarnos. Es cierto, Dios es bueno. Y lo digo de esta manera, Dios es bueno en gran manera. Pero dice Pablo, con mucha razón, no os engañéis. Dios no puede ser burlados, porque podemos llegar a comer algarrobas. Podemos llegar a estar arrimados. Y lo peor no solo es comer algarrobas, ni estar arrimado. ¿Sabe cuál es lo peor en lo físico? El hambre de muerte. Porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos llegado a saber lo que es hambre de muerte, como no sabemos lo que es sed de muerte. Pero el Padre, qué misericordia. ¿Sabe, hermano? Cuando conozco hermanos como pastor, conozco hermanos que han abandonado todo lo del Señor, yo abrigo la esperanza, pero mi Padre está pendiente de ellos. Y me alegro que así sea. Me alegro que Dios me revele eso, porque si no, sufriría.
el doble. Así que Dios nunca nos ha abandonado. Padre, te damos gracias, Señor, por esa misericordia. Porque, Señor, tú dijiste, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre negará al Espíritu Santo para que esté siempre al lado de ustedes? Hermano, esto nos lleva a entender que aun cuando no le conocíamos, aunque pasamos 430 años en Egipto, mi Padre siempre cuidó de mí. Significa que el Señor, el Padre, aunque usted no le conocía, lo preservó o la preservó en el vientre de su madre. Significa que el Padre nos cuidó cuando fuimos dados a luz. Porque yo vine a este mundo y fui cachado por las manos de un médico. Significa que Dios siempre me cuidó, aunque yo no le conocía. Significa que no permitió que usted se ahogara en esa niñez. No permitió que usted muriera en ese accidente. Y le contaría miles de cosas que Dios no permitió, porque usted iba a ser uno de aquellos redimidos por el Cordero sin mancha, destinado desde antes de la fundación, antes de que la tierra fuera hecha. Usted ya estaba asegurado. Dios ya tenía provisión para usted. ¿Cómo se va a perder por irse al mundo? Sí, se puede ir. Pagará precios altísimos. Pero el Padre no lo puede dejar abandonado. De Egipto llamé a mi hijo. ¡Qué misericordia! Señor, gracias. Porque cuando volvimos en sí, no fue porque nosotros nos arrepentimos en nuestra voluntad. No fue porque nosotros dijimos, yo necesito a Dios. Sino porque era necesario que el Padre nos regresara a la casa a la que pertenecemos. Señor, gracias. Y que esta enseñanza no nos sirva para confiarnos en la carne, Señor, sino para admirar ese amor, esa misericordia que tú tienes para con nosotros, tus hijos. Señor, ayúdanos no a valernos de esa gracia, sino a sufrir por esa gracia inmerecida. Hermano Pablo, por esa gracia, no podía olvidar quién fue como Saulo. Y le aseguro, hermano, que Pablo estaba consciente de ese perdón, pero él nunca abusó de esa gracia inmerecida. Siempre decía, el más pequeño de todos, ese soy yo. Yo vine como un abortivo, porque él estaba consciente de la gracia que había sobreabundado en su vida. Saulo, ya convertido, sabía que era un condenado a muerte. David sabía que era un condenado a muerte.
Pero había provisión para ambos. Así como hay provisión para usted y hay provisión para mí. Hermano, esta enseñanza no es para que usted viva tranquilo, sino para que usted y yo reconozcamos que donde abundó el pecado, ha sobreabundado su gracia en nosotros. Y si somos salvos, no es porque nosotros lo hemos alcanzado o logrado, sino porque Él me ha amado con amor eterno. Señor, gracias por permitirme entender no esta verdad, sino por entender este amor que nuestra mente finita no lo alcanza a entender, Señor. Recibe toda la honra y toda la gloria. Por eso, mi amado, por eso te amamos. Por eso siempre hay un remanente fiel que ha comprendido esa gracia en su vida. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Volvamos a Jehová, porque nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios por la bondad de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande tu fidelidad. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros en esa obra que tú haces en nosotros, Señor, y que no dejarás perder tu obra, y que no te vas a detener, Señor, hasta terminarla. Ayúdanos a recordar siempre tu palabra, Señor, y a vivir de una forma agradable para ti. Llévanos con paz y con bendición hacia nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.